Vamos a ver si ahora sí funciona. Vamos a esperar unos minutitos en lo que las personas se conectan. Bueno, en el día de hoy voy a sobre varios asuntos que nos ocupan y esto lo traigo a modo de preocupación porque personas se han comunicado o me he enterado de situaciones en las cuales pues hay intervención de la policía en el contexto de las campañas políticas, las caravanas, manifestaciones contrarias a esas campañas políticas y caravanas. Y me parece que es importante que las personas cuando vayan a expresarse, la conexión está terrible en estos días, conozcan, ¿verdad?, cuáles son sus derechos, pero también cuáles pueden ser las consecuencias de sus actuaciones. Así que vamos a empezar con cómo se han dado las campañas, sobre todo ahora en estas últimas semanas. La campaña primarista ha estado más fuerte y lo que hemos visto es pues básicamente caravanas, caminatas, los candidatos se han bajado, se han tomado fotos con personas, ¿verdad?, sin mantener la distancia. Incluso han salido fotos de candidatos y candidatas que han estado cerca de personas sin las mascarillas puestas. Y eso representa un peligro de contagio, sobre todo si uno lo ve como un vector. Está ese candidato esparciendo o posiblemente esparciendo el COVID por todo el archipiélago. Así que ese es el contexto en que se está dando esta campaña primarista particularmente, y los peligros que existen a raíz de la existencia, sin duda, de una pandemia que es el COVID. Vemos también que la gente está molesta con los políticos tradicionales y que en todas estas caravanas y mítines políticos hay personas que se han acercado para hacer expresiones contrarias a esa campaña, para gritarle a los políticos, a la gobernadora, a Pierluisi y a otros políticos que son unos corruptos. Personas que han salido con cartelones y los han expuesto mientras pasa la caravana del candidato o la candidata por sus calles, por las plazas públicas, etc. Sabemos que las calles y las aceras y las plazas públicas son foros donde la libertad de expresión está más garantizada, ¿verdad? Y que las personas tienen el derecho a contraprotestar o a manifestarse en contra de estas caravanas y campañas políticas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo que ocurre es que estas caravanas políticas, algunas de ellas, no todas, pero de los partidos tradicionales, especialmente las caravanas donde está la gobernadora, que tiene, ¿verdad?, una situación dual. Es una candidata primarista, pero también es la jefa de Estado, la gobernadora. Vemos que hay, el movimiento antipasquines. Sobre el movimiento antipasquines voy a hablar más adelante porque esa es una de mis preocupaciones. Vemos que estas caravanas están fuertemente escoltadas por oficiales de la policía, y en especial vamos a ver la unidad motorizada alrededor de estas caravanas deteniendo el tránsito con el fin de que esa caravana siga de corrido, ¿verdad?, y otras cosas. Pero también hemos visto intervenciones indebidas de los policías que están escoltando las caravanas y los actos oficiales, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar, ya que veo a Gerald por ahí, ahorita vamos a hablar de los incidentes de la gobernadora en Mayagüez. Pues, ¿qué es lo que ocurre? El ciudadano tiene que saber, y nuevamente, que las calles y las aceras y las plazas públicas son foros donde la libertad de expresión está más garantizada, ¿verdad?
y que usted tiene el derecho a gritarle a una caravana de un partido o de un candidato que escondió suministro, que no investigó el chat, que lo que a usted se le ocurra, usted le puede hacer expresiones contrarias al candidato. Y el candidato se lo tiene que soplar. Eso es parte de ser un candidato y de ser, ¿verdad?, una figura pública. Usted tiene derecho a expresarse en contra de esa caravana, sacar carteles, etc. Ahora, el problema viene cuando la policía que está escoltando esas caravanas interviene de manera indebida con los ciudadanos que legalmente y constitucionalmente se están expresando en contra de esas caravanas y de los candidatos, a lo cual tienen completo derecho. El ciudadano también, cuando hay una intervención policíaca, o si está pasando una caravana, usted tiene completo derecho a grabar. Ahí no hay expectativa de intimidad ninguna. Usted tiene derecho. Además, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, mediante jurisprudencia, ha garantizado que los ciudadanos puedan grabar con sus aparatos, sus teléfonos móviles, a los policías durante una intervención. Y eso lo hemos visto que los ciudadanos lo han estado haciendo consistentemente. Que incluso cuando son intervenidos ellos mismos prenden el celular para grabar la intervención policíaca. Lo que no puede hacer los oficiales de la policía es grabarlo a usted con el celular personal de los oficiales de la policía. Porque en ese momento no están autorizados. Usted sí está autorizado a grabar la policía, pero el agente de la policía no puede grabarlo con su teléfono celular. Y ahí vamos a citar la Orden General 610 La Orden 610 de la Policía de Puerto Rico es la que establece lo que prescribe que puede hacer un policía en una manifestación pública. O sea, hay unos agentes que están debidamente entrenados, que son las personas que están facultadas para grabar un evento público o grabar el momento de la comisión de un delito. Y eso se tiene que hacer con las cámaras especializadas de la policía y de la unidad del CRADI, que es el Centro de Recopilación y Acopio de Inteligencia de la policía. No lo puede hacer un policía con su teléfono personal. No está facultado cuando está en funciones de policía. O sea, como policía, me caso en la señal, como policía, él no puede grabarlo con su teléfono personal. Si está, de civil y no está trabajando, aunque se supone que la policía trabaja, 24/7, o se supone que está en esa función, pues ahí sería otro cantar. Pero como policía, escoltando una caravana o una campaña política, el policía no puede grabarlo con su celular personal. Y ya tenemos varios relatos de personas a las cuales se les ha grabado con los teléfonos personales de la policía. Y eso no es correcto. La policía de Puerto Rico tampoco puede impedir que usted se exprese, aunque la expresión sea contraria a la caravana o al político que está pasando en ese momento en su campaña. La policía tampoco puede suprimir su expresión, ni reprimirla, ni decirle que se tiene que mover y que no puede estar gritando palabras soeces, lo que usted, esté haciendo. La policía no puede hacer eso, no puede sacarlo del lugar. Usted tiene derecho a expresarse. Y vuelvo e insisto, si es un foro público en el cual la libertad de expresión está garantizada. La policía de Puerto Rico tampoco puede fundamentarse en las órdenes ejecutivas que ha estado decretando la gobernadora de Puerto Rico para intervenir con usted, para reprimir o suprimir su libertad de expresión.
lo que establece, y quiero decir que la policía tampoco puede arrestarlo. La policía no puede arrestarlo si usted está expresándose en contra de una caravana o de una manifestación. Lo que establece el protocolo de la policía que se redactó y se aprobó en el caso de la reforma de la policía en el Tribunal Federal es que la policía, al amparo del artículo 6.14 de la Ley 20 de 2017, que es la que establece como delito el violar una de las disposiciones de la orden ejecutiva, como por ejemplo que usted ¿verdad?, esté fuera de las horas del toque de queda, o que usted esté en un lugar consumiendo, con las de ahora, consumiendo bebidas alcohólicas o vendiendo bebidas alcohólicas luego de las 7, lo que corresponde según el protocolo de la policía para tiempos del COVID es que la policía lo cite. La policía no lo puede arrestar, la policía lo tiene que citar. Y ese artículo 6.14 es un delito menos grave, que también, ¿verdad? Yo recomiendo que usted tenga representación legal para que pueda hacer los argumentos correspondientes en una vista de regla 6, si fuera el caso. Así que el policía, a diferencia de noticias que yo he estado leyendo, de que los policías tienen que arrestar a las personas, particularmente a las personas que han intervenido los pasquines, es incorrecto. La policía puede citar a esas personas, si no, estarían en completo incumplimiento con el protocolo de la policía para tiempos del COVID. Tenemos que tener claro que la jurisprudencia en Puerto Rico, en garantía de la libertad de expresión, incluyendo la libertad de expresión política, permite que los candidatos, las personas, pongan su propaganda política, y esta está garantizada particularmente en los puentes y postes. Y por eso es que usted verá que la propaganda política, los pasquines, los D-boards y los cartelones de los políticos están particularmente en los postes, porque ese es un espacio que está garantizado por el caso de Maribras versus Alcaide, que la cita es 100 DPR 506, es un caso de 1972. En ese caso se establece que hay que garantizar la libertad de expresión y la libertad de expresión política, particularmente de los sectores que tienen menos recursos económicos, que no pueden pagar anuncios en la televisión, en los medios, ¿verdad?, tradicionales, en las radios, en los periódicos, y sí tiene que garantizársele un medio mediante el cual puedan llevar su mensaje. Así que fijar carteles en los postes y en los puentes está protegido por la libertad de expresión y está protegido por la libertad de expresión política. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo que ha ocurrido recientemente y por llamados en las redes sociales es que ha habido, como parte de la molestia que siente la gente con los partidos tradicionales, el PNP y el PPD, pues ha habido un llamado desde incluso distintas páginas por las redes sociales, por Facebook y otras redes sociales, a quitar y a dañar los pasquines políticos. Bueno, yo entendería que eso es parte de su libertad de expresión. Otro asunto es si eso está protegido o no. Lo que está ocurriendo en estos momentos, y la gente, ¿verdad?, debería saber cuáles son las posibles consecuencias de sus actos, es que hay intervenciones policíacas, hay investigaciones policíacas sobre estos daños a lo que ellos alegan que son daños a los carteles. Yo me sostengo en que si una persona baja un cartel de un poste, no comete delito alguno. Si una persona arranca un pasquín político y lo daña, pues entonces, estirando la cuerda muy finita, podría estar cometiendo el delito de daños. El delito de daños es el artículo 198
del Código Penal de Puerto Rico, que establece que una persona que destruya, inutilice, altere un bien mueble o inmueble, quiere decir una propiedad, ya sea una propiedad movible, como el cartel es un bien mueble, una residencia o un apartamento o un edificio público es un bien inmueble. Así que la persona que destruya, inutilice, altere un bien mueble o inmueble de otra persona, ajeno, está causando el delito, está cometiendo el delito de daños. Ese artículo 198 es un delito menos grave. Y eso quiere decir que usted iría a la sala de investigaciones para un proceso de regla 6, si lo citan, ¿verdad? Lo que corresponde es que lo citan, pero vamos a decir que lo arresten y lo tienen que llevar ante un magistrado lo antes posible según lo que establece la Constitución, las reglas de procedimiento criminal, etcétera. Pues si lo llevan a un magistrado, usted iría a un procedimiento de regla 6, que es el inicio del caso, y de hallarse causa usted pasaría directamente al juicio. Hay una diferencia, ¿verdad? En los delitos menos graves, pues puede ser hasta 6 meses de cárcel y hasta $5,000 de multa. Eso sería para el artículo 198. Si el daño a la propiedad excede $500, entonces sería el artículo 199, que es un delito grave. Y ya el delito grave, pues tiene unas consecuencias más fuertes. Yo estoy poniendo hay varios criterios, ¿verdad? Que el daño sea sobre una propiedad que el valor es $500. Si es también mediante el uso de sustancias dañinas o el daño se comete contra bienes históricos, artísticos, culturales, pues entonces es un daño agravado. Si es un bien del Estado Libre Asociado, aunque sea un lápiz, es un daño agravado porque es propiedad del Estado Libre Asociado. Y eso conlleva un término de cárcel o reclusión de 3 años y es un término fijo. Así que, fíjese, lo que hemos visto con los pasquines es que un pasquín, un D-board, por ejemplo, no debe valer más de $20. Así que eso cualificaría como un delito menos grave y sería el artículo 198 del Código Penal. Pero algunas propagandas políticas podrían exceder los $500, estoy pensando en algunos carteles gigantes, etcétera, pues ya ahí usted podría estar enfrentando un delito grave que sería bajo el daño agravado, que es el artículo 199. Vuelvo y repito, yo entiendo que intervenir, y estoy usando la palabra intervenir en el sentido artístico, de cuando una persona encuentra un objeto, lo interviene y lo modifica. Pues de esa misma manera, cuando las personas intervienen alguna propaganda política, yo creo que es parte de la libertad de expresión, pero sí entiendo también que conlleva una responsabilidad que usted tiene que saber que está expuesto a algún tipo de investigación o procesamiento por parte de la policía. Y lo tengo que decir porque uno tiene que saber cuáles son las posibles consecuencias de sus actos. Ahí entra otra cosa. Y esa es la parte que a mí, ¿verdad? Para mí es el argumento más fuerte. Los delitos de daños, tanto el delito menos grave como el delito de daños agravados, conllevan la pena de restitución. Quiere decir que si usted dañó un D-board que costó 20 pesos, pues usted le devuelve 20 pesos a la persona, le restituye el costo de esa propaganda. ¿Verdad? Si ya es un daño agravado que es mayor de $500, pues ya usted sabe, ¿verdad?, lo que se está exponiendo. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a activar el aparato de justicia? Quiere decir, investigaciones policíacas, recursos judiciales, vistas en los tribunales, abogados, testigos, etcétera, para algo que a todas luces constituye una conducta insignificante.
Y eso es el artículo 34. El artículo 34 del Código Penal, y lo voy a leer, establece que no incurre en responsabilidad penal la persona cuya conducta es tan insignificante que no amerita el procesamiento ni la pena de una convicción. ¿Por qué usted va a llevar? ¿Por qué usted va a ocupar a los agentes de la policía de Puerto Rico que podrían estar investigando robos, asesinatos, agresiones sexuales? ¿Ah? ¿Por qué usted los va a... No es costo efectivo, exacto. ¿Por qué usted va a ocupar esos recursos de la policía sabiendo que aquí hay 5 casos de la comunidad trans que no se han investigado y que todavía no están solucionados? ¿Por qué usted va a ocupar esos recursos en un pasquín, en un D-board, en una propaganda política? La persona política tiene que saber que se expone a ese tipo de respuesta, ¿verdad? A su propaganda. Y mucho menos activar el aparato judicial para llevar a personas ante un juez y enfrentar un proceso criminal que le daña su récord. Si es menos grave, ¿verdad? Se borra a los 6 meses después de la sentencia. Pero ¿por qué vamos a ocupar los tribunales y sobre todo los recursos investigativos de la policía en procesar este tipo de casos, cuando a todas luces es conducta insignificante? ¿Por qué en estos casos no se emite una multa o no se solicita la restitución en el peor de los casos? ¿Por qué vamos a tener a policías persiguiendo a personas, marcando a personas, carpeteando a personas mediante la utilización de video o recibo de video para algo que no es tan importante? De todas maneras, ¿verdad? Quería discutir esta situación porque ante esos llamados que están en las redes sociales y ante los actos de intervenir con la propaganda política, las personas tienen que saber a qué se exponen y las personas tienen que saber que la policía sí está investigando este tipo de actuación, que ellos entienden que es un delito. Yo entiendo que es conducta insignificante, ¿verdad? Pero yo no puedo ordenarle a la policía qué hacer o no. Yo sí le puedo decir que tiene que cumplir con su reglamento, que no puede arrestar, sino que tiene que citar según el propio protocolo de la policía en tiempos del COVID, que tiene que fundamentar la denuncia y que tiene que llevarse eso ante un magistrado con la mayor ligereza. Pero yo no tengo, ¿verdad?, la potestad de impedir las investigaciones policíacas. Así que, sabiendo esto, la gente tiene que estar clara en cuáles podrían ser las consecuencias de intervenir con los pasquines de propaganda política en estos días, ¿verdad?, de primaria. Sabemos que están investigando en San Juan, sabemos que están investigando en pueblos de la isla, así que sí, tiene que conocer cuál podría ser la respuesta a su expresión de libertad. Antes de culminar, porque esto es un live cortito, quería hablar un poco del caso de Mayagüez, que la gobernadora estuvo en la apertura de un hotel y también hizo otras gestiones. En ese caso, se le impidió la entrada a una persona que es periodista y que hace un programa radial en el área oeste, que es a Gerald. Se le impidió la entrada, ya lo habían detectado porque fue la única persona que no permitieron pasar a esa actividad. Y del otro lado estaba el licenciado Torres Viada, quien estaba en una calle, en una acera pública, haciendo expresiones a la gobernadora en términos de que era corrupta. No le está diciendo ni una mala palabra, le está diciendo la verdad. Le estaba diciendo que era corrupta, etcétera, y los policías de la fortaleza
que son aquellos que no están uniformados como la policía. Siempre usan unos pantaloncitos y unas camisas de manga larga de botones o manga corta de botones, casi siempre de cuadritos, ¿verdad? Ya, aunque no estén uniformados, ellos se auto-uniforman y se ponen la ropa que ya uno puede, ¿verdad? Saber, no voy a hablar de los papelones de la uniformada. Pero esos policías que son parte de la escolta de la gobernadora sacan de una manera brusca al licenciado que estaba en una, ¿verdad? En una acera, en un lugar público, expresándose y diciendo lo que él sentía, que la gobernadora era una corrupta, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa expresión. A la gobernadora no le debe haber gustado nada, sin embargo, ella estaba en un lugar público y no tenía ninguna expectativa de intimidad. Estaba en una actividad, sí, él no podía entrar a la actividad, lo más seguro, pero sí podía gritarle desde la acera. Y eso no lo podía reprimir la policía. La policía no puede evitar la libertad de expresión suya, no la puede reprimir, sobre todo cuando usted la está haciendo de un espacio público. Así que queremos denunciar estas intervenciones indebidas de la policía con personas que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Esto no puede permitirse si es que esto es una democracia, ¿verdad? Y también queremos denunciar que oficiales de la policía que no han recibido el adiestramiento y que no están facultados mediante la Orden General de la Policía número 610 están grabando con sus celulares personales a personas y compartiendo estas grabaciones para señalar o carpetear a las personas. Y eso es bien preocupante y por eso hacemos esta denuncia. Así que usted ejerza su derecho a la libertad de expresión, pero sepa que de manera ilegal o legal puede enfrentar unas consecuencias, tanto por comportamiento correcto de la policía, como por comportamiento completamente incorrecto de la policía. Y uno de verdad tiene que saber las cosas que hace y las posibles consecuencias. También uno tiene que ser responsable cuando se hacen llamados, ¿verdad?, de este tipo, de informar a las personas de las posibles consecuencias de quitar, de intervenir o modificar pasquines y propaganda política de los partidos. Básicamente son los partidos tradicionales, pero sí, de cualquier partido. Así que seamos responsables, siempre protejamos el derecho a la libertad de expresión, siempre denunciemos las malas prácticas de la policía, porque eso garantiza que nosotros sigamos viviendo en un estado que queremos llamar democrático y donde nos sintamos, ¿verdad?, libres. Y nunca claudique sus derechos. Y si usted es intervenido por la policía, utilice el mejor derecho que usted tiene, que es el derecho a mantenerse en silencio. Una vez la policía lo intervenga, lo arreste, lo haga bien o mal, pero si un policía lo arreste, cálmese. Usted tiene la obligación de darle su nombre correcto y verdadero a la policía, su dirección y su teléfono. Se acabó. No tiene que decirle más nada. Ellos le van a hacer una entrega de una hoja, que es lo de las advertencias de Miranda, que incluye, ¿verdad?, que usted tiene derecho a representación legal, que usted tiene derecho a permanecer callado, que todo lo que usted diga va a ser utilizado en su contra, y créame que lo van a utilizar en su contra. Y ese papel, si usted decide firmarlo, usted tiene que fijarse bien que está firmando el cuadrito que dice que no renuncia a sus derechos. Y hay un segundo cuadrito que dice que sí, usted quiere ejercer sus derechos. También puede no firmarlo, no se cabe el mundo, no hay ningún problema con que usted lo firme. Si un policía lo cita al cuartel de la policía, usted consulte un abogado o una abogada. No aparezca en el cuartel de la policía sin haberse orientado legalmente. Si a usted lo citan al tribunal, tiene que ir, y es mi recomendación, vaya con abogado, porque la diferencia
entre terminar con un caso en una regla 6 o continuar en un caso por 2 años es llevar un abogado o irse solo y que en la regla 6 le pasen el camión por encima. Así que, nuevamente, quiero que estén informados, que sepan lo que están haciendo, que ejerzan su derecho a la libertad de expresión, pero que sepan cuáles son las posibles consecuencias. Así que pasen buen día y buena semana, y vamos a sobrevivir a esta maldita pandemia, y vamos a sobrevivir a algo peor que la pandemia, que es este gobierno y la corrupta de Wanda Vázquez.